Rodríguez y esta noche tendré el privilegio de ser el conductor del programa en vivo donde impera la justicia. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos y recuerden que este programa en vivo se retransmite a través de la página de Facebook y de YouTube de la barra latinoamericana de juristas y peritos AC. Damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, a la doctora Marta Alcocer Alfaro, especialista en Derecho Familiar, quien va a abordar un tema muy interesante y muy reciente, que es la violencia vicaria. Hacemos de su conocimiento que la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos AC forma parte de un convenio en colaboración con barras hermanas tanto del Estado de México, el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y de la Academia Fiscal Mexicana, Colegio de Especialistas Fiscales AC. Y sin mayor preámbulo, antes de entrar en la materia, yo quiero preguntarte, doctora Marta, que nos digas quién es Marta Alcocer y Buenas noches. Después cómo llegas a hacerte abogada para entrar después en un área tan especializada como es el derecho familiar, que yo anticipo, que les digo que el derecho privado, conforme van pasando los años, deja de ser más privado y se vuelve mucho más público. Pero, ¿quién es Marta Alcocer? Bueno, pues yo estudié mi carrera en la Universidad del Valle de México, donde ahí tuve el gusto de conocer al doctor Guzmán, fue nuestro profesor en materia civil, en el año 2006. Ahí tuve el privilegio de estar con él. Yo ya contaba con 2 menores de edad. Después de ahí pasa el tiempo y bueno, pues decido hacer mi especialidad. Yo realmente tengo mi maestría en Derecho Procesal Penal, con una especialidad en juicios orales y un doctorado en Derecho Penal y un postdoctorado en Derecho. Pero, pues la vida me ha llevado por la materia civil, ¿no? Que a final del día te das cuenta y lo llevas, lo transformas y mucho se va a la materia penal. Entonces hago ahí la conjunción de materia civil con materia penal. Y bueno, estos temas que al final del día, te repito, me han llevado de la materia civil, donde dices, bueno, yo soy penalista, ¿no? Pero te das cuenta que recaen o se llevan o lleva muchos delitos hoy en día, ¿no? Y uno de ellos es el tema que vamos a abordar el día de hoy, que se me ha hecho un tema súper interesante, sobre todo porque está como que en auge, va en aumento, lastimosamente, ¿no? ¿Y por qué digo lastimosamente? Porque al final del día, a quienes venimos perjudicando, y siempre lo he dicho en materia familiar, son a nuestros niños. Estas cuestiones de materia familiar, y vamos a enfocarnos materia familiar a cuestiones de divorcios, ya sabes, ¿no? Alimentos, guardias y custodias y todo, donde siempre decimos, lo hacemos por los hijos, y te vas dando cuenta, y la realidad es de que los hijos son los que menos les importan a los papás en estas cuestiones, ¿no? Sí, Entonces es algo que... Perdóname que te interrumpa. Fíjate que Sí. tú ya antes de entrar propiamente a la materia, tú porque eres una mujer muy joven, Gracias. Pero los que comenzamos hace ya muchos años, pues mi generación es 1990-93, entonces a nosotros todavía nos tocó estudiar con todos estos temas de las causales del divorcio, que no solamente era la tortura, eran imposibles de acreditar con pruebas fehacientes y tenías que recurrir, pues en muchas ocasiones, pues a las mentiras, testigos preparados, y esos testigos preparados efectivamente, muchos de los momentos eran los propios menores, ¿no? Quienes los usaban uno o la otra parte, literal, como arietes, pues para golpear a uno o la otra parte. Cuando ya se va modificando esto y yo era coordinador jurídico de la legislatura del Estado de México, ya en la Ciudad de México estaba el divorcio encausado, despresurizó mucho este tema de la violencia y de usar a los hijos precisamente en los litigios, que no ha terminado, ¿no? Pero sí se disminuyó de una manera muy importante porque ya el divorcio encausado le quita la presión al chantaje, a la violencia y demás con el tema de los menores. Y bueno, en el Estado de México hasta el 2011 y ahora pues ya ha venido implementándose. Pero antes de que entres a la materia, yo te quiero preguntar, porque seguramente también lo viviste,
antes de todas estas leyes que hace unos minutos me compartías, que ya está regulado en 20 entidades, cómo era antes y cómo es ahora esto del llamado. Primero yo te quisiera preguntar que nos digas qué es precisamente nuestro tema, qué es violencia vicaria, porque si alguien es muy religioso va a decir, pues el vicario es el responsable de una diócesis, ¿no? Dentro del derecho canónico, pero sé claramente que es otro tema y que tiene un origen no precisamente mexicano. Vi algún antecedente en España y en algunos otros lados, pero dinos primero qué es la violencia vicaria. Así es, bueno, como sabemos, ¿no? Nosotros nos encontramos con distintos tipos de violencia cometidos en contra de las mujeres. Esto sí, cuando yo empiezo a estudiarlo, ¿no? Propiamente ahorita que les explique la violencia vicaria, yo decía, bueno, es que no nada más la cometen de mujeres, de hombres a mujeres, ¿no? Y me costó esta parte, y ahorita les voy a explicar por qué, decir, bueno, no, nada más yo ahí tenía no confusión, sino que decía, no, a ver, es que también hay mujeres que pueden cometer este tipo de violencia, pero ya al ir estudiando, al ir viendo más esto, viene realmente de género, así decirlo, como rama, ¿no? Por así señalarlo, porque viene con la cuestión de género. Es ahí donde yo ya entiendo y dije, ok, entonces es una forma de violencia de género, ¿sí? En la cual el hombre realiza una serie de conductas para llevar a que las mujer a la pareja o a la expareja a través de los hijos, utilizando a los este tipos de biológica, la sexual, que es cuando se va a dar cuando se tienen hijos, ¿sí? Realmente decimos tengan que aguantarse, ¿no? Porque es no, me tengo que aguantar porque me va a quitar a mis hijos, me va a separar de los hijos, entonces te produce mucho daño psicológico. Esa ya está considerada como una violencia vicaria, ¿no? Digo, es mucho más extenso esto. Les digo, es un tema muy interesante que sí siento que va a costar un poco el que tengamos con los que somos litigantes, ¿no? Hacer una lucha, por ejemplo, ante los tribunales para que esto se haga valer, como todo lo nuevo, ¿no? O sea, a final del día, como todo lo nuevo, pero a final del día sí tenemos que estar insistiendo y insistiendo para efecto de que empecemos a que se configure el delito y hagamos que nuestras autoridades nos permitan poderlo llevar al ámbito penal. Ok, y si yo te tuviera que preguntar o te pregunto, ¿cuál fue la primera legislatura local que lo implementó? Conozco que fueron primero 7 entidades: Morelos, Ciudad de México, Campeche, Yucatán, el propio Estado de México, Hidalgo y Zacatecas, las primeras en iniciar, pero ¿quién es esa punta de lanza? Y de ahí, pues, alguien tenía que atreverse y se comenzó a replicar. Y si recuerdas cuál fue precisamente esa exposición de motivos, ese razonamiento que dio el legislador para impulsar esta tan importante iniciativa que considere la violencia vicaria. Sí, mira, empezamos aquí con el tema, se dio mucho esta cuestión en Yucatán, ¿sí? Se da mucho esta cuestión en Yucatán. Entonces, bueno, ha sido una lucha muy, extensa que se ha hecho. Actualmente, déjame te comento que tenemos presentadas en 31 entidades para que haya reformas en nuestros códigos de lo que es la violencia vicaria. Tenemos 31. Han sido aprobadas al día de hoy 20, siendo esta última la de la Ciudad de México, que nos da mucho gusto porque fue aprobada el día 8 de marzo, que como todos sabemos, bueno, es el Día Internacional de la Mujer y pues mientras estaban las marchas, ¿no? A todo lo que daban, pues estaba haciendo el voto y fue por unanimidad
que se lleva a cabo esto. Tengo aquí unos datos, fíjate que fueron 400 votos, ¿no? Los que para aprobar esta ley en la Cámara de Diputados. Ellos ahí lo están señalando, ya lo cierran a es una acción o una omisión cometida en contra de una mujer por quien tenga o haya tenido una relación con la intención de causarle daño o sufrimiento al separarla de sus hijos. Ojo aquí, porque al señalarlo de esta manera, no nada más lo está cerrando a los hombres, ¿no? Que era algo que yo te decía, ¿por qué nada más? O sea, no. De lo que he estado leyendo, estudiando y todo, te encuentras con casos que, por ejemplo, comete violencia vicaria, a lo mejor la mamá de una persona, mi mamá viene y me comete violencia vicaria. Dices, ¿cómo? Sí. Y sí. Oye, y aquí surge obviamente la pregunta cuando pues, uno ha tenido la oportunidad de ser litigante igual que tú, y curiosamente yo también tengo la maestría con especialidad en ciencias penales, y yo me dedico a las cuestiones fiscales y financieras, pero pues la vida me fue llevando igual que a ti Sí. en la materia. Y entonces, ¿cómo pudiéramos distinguir la violencia vicaria en caso de que ya se haya dado un divorcio? Yo no sé si siquiera se aplica cuando ya se dio la disolución matrimonial, en el tema de las convivencias, la guardia y custodia. Yo no sé si aplique ahí también la violencia vicaria cuando teóricamente ya está separado, hay un régimen de convivencias, que ese es otro pleito, ¿no? A veces no te permiten, no te la cumple quien tenga la guardia y custodia de los menores. Ahí también hay manipulación hacia los menores. ¿Para qué vas a ver a tu mamá? ¿Para qué vas a ver a tu papá? Eso también se aplicaría dentro de esta violencia vicaria, si nos puedes Así compartir. es. Así es. De hecho, dentro de lo que quedó estipulado en la Cámara de Diputados, fíjate que se toma en cuenta esa situación, porque es como les decía, no es nada más que te la cometa la pareja actual. Puede ser ya tu expareja, ya nos separamos tú y yo y todo, pero ¿qué viene? Viene este tema, como bien lo señalas, el régimen de visitas y convivencias, ¿no? Donde qué empieza o cómo puedes irlo identificando, cómo puedes ir viendo. Pues empieza con la manipulación hacia los niños, ¿no? Hablarle mal a los niños de la mamá, y no nada más por parte del papá. Podemos hablar que también le empieza a hablar mal a la familia del papá o con quien tenga el niño la convivencia, ¿no? Entonces se empiezan a tener cuestiones negativas hacia la mamá, ¿sí? Entonces ahí esa parte, claro que se da, claro que empieza ahí a manifestarse. Sí, no necesariamente tiene que ser mientras tú y yo estemos juntos. Separado se puede dar. Ahora, aparte también se puede dar que si se llevan a los niños, ¿no? Que esta es una de las cuestiones de la reforma que entró, que está les invito cuando tengan tiempo por ahí checar el boletín que emitieron de la Cámara de Diputados, es el 3869, muy interesante porque nos toca todos estos temas, nos toca los temas en relación a la guardia y custodia, ¿no? O sea, dices, a ver, punto número uno y muy importante, o sea, no nada más va a ser que lo cometa que tenga que ser tu esposo o ex esposo. Hablamos de pareja en general. Sabemos que pueden ser concubinos, ¿no? Puede ser el novio, puede ser, o sea, a eso también hace aquí cuestiones, este tipo que entró de la reforma. Aquí lo está poniendo, les digo, muy amplio en el sentido de que si le estás causando un daño o un sufrimiento a la mujer al separarla de sus hijas o hijos y lo utilizas a través de la violencia, ahí tienes ya manifestada la violencia vicaria. Ajá. Entonces te digo, volviendo a esta cuestión de que ya nos separamos, se van los niños, a la casa, sí, sí se da. Y te voy a decir algo que es lo que más he visto, los casos que he leído. Fíjate que ya aun cuando la mamá se le haya a ella señalado, decretado la guardia y custodia, aun con eso los papás llegan a separarlas y quitarles a los niños. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Dices, bueno, pero a lo mejor ese es otro delito de sustracción de menor, ¿no? O en el Estado de México se le conoce como
que le quitas al hijo, a la mujer, o sea, no, o sea, ahí también se da, también sería, hablaríamos ya de un concurso de delitos, porque no nada más vas a hablar de una sustracción de un menor, sino de una violencia vicaria, porque aparte de que estás cometiendo la sustracción porque ya estaba señalado o decretado por un juez, también le estás causando este daño psicológico por haberlo hecho de una forma violenta. Uh-huh. Y obviamente la pregunta obligada es, ¿cómo es el procedimiento, ante quién se promueve y luego cómo se acredita, ¿no? Porque debe, como cualquier, perdón lo que voy a decir, disposición normativa nueva, pues no hay ni siquiera criterios y es literal a la interpretación de la autoridad ante la que se tenga que hacer, ya sea el Ministerio Público, el juez, ya nos dirás ahorita tú cómo se hace y si esta, no sé si llegara a ocurrir dentro de un divorcio, hay que promover un incidente o cómo es, tú que eres la especialista, Marta. Bueno, aquí en la ciudad, te repito, apenas estamos empezando, vamos a empezar con este auge, ¿no? A hacerlo valer. O sea, ¿qué tienes que hacer? O sea, a lo mejor si tú estás todavía en el procedimiento, materia familiar, llamémosle así, y empiezas a ver estas situaciones, bueno, ¿sabes qué? Promueves tu escrito que se le dé vista al Ministerio Público, ¿no? A efecto de que ellos, y obviamente, pues al darle tu vista al Ministerio Público, pues la autoridad jurisdiccional se va a enterar, ¿no? Entonces ellos tienen que hacer y tenemos que empujar esto para que empiecen a entender sobre la violencia vicaria. O sea, aquí en la ciudad al menos vamos a empezar a rascar piedra, ¿no? Porque a la mejor me van a decir, abogada, ¿eso qué, no? Como fue en su momento la alineación parental. Sí. O sea, nos costó trabajo para que al final del día, bueno, en el 2017, por una serie de confusiones, irregularidades o como quieran llamarlo, ¿no? Se tuvo que sacar una reforma donde se deroga el delito de alineación parental, ¿no? Que bueno, al final del día lo vienen convirtiendo en violencia familiar. O sea, ¿no? Que es con otro nombre. Entonces promueve una denuncia ante el Ministerio Público. Sí, o sea, si tú estás llevando, por ejemplo, tu situación ante el tribunal en materia civil familiar, todavía están en este proceso, tú empiezas a ver, ¿no? Que están de alguna manera causando este daño, presentas tu escrito, ¿no? O sea, ahí mismo hay dos formas. Mira, a mí me funciona más presentarlo directamente en la agencia del Ministerio Público, a mí, Claro. porque sabemos que si lo haces, puedes hacerlo claro ante el Ante un tribunal. notario, ¿no? Ante un Sí, notario público. sí, pero digo, para que lo investiguen, puedes Sí. hacerlo ahí en el tribunal, presentas tu escrito, ya sabes, le van a dar vista al MP, pero a que seamos realistas, o sea, ¿a qué te lleva si lo estás trabajando en materia familiar, por ejemplo, y ya te diste cuenta que existe la violencia vicaria y la quieres hacer valer? Si tú presentas ahí tu escrito, ¿qué te va a decir el MP? Pues Va a checar autos y te va a pedir a final del día que tú le presentes la denuncia. claro, claro, ratifíquemela y hágame llegar los elementos de Sí, prueba y para los que hemos sido litigantes empieza un proceso muy largo de integración de elementos para que al final te diga, abogado, pues no lo veo, ¿no? Y cómo no, sí, o deja de eso, te triangulan tanto porque si lo presentas en materia familiar, en juzgados familiares, te va a llevar, te va a triangular para que a final del día te vayas a materia penal. Por eso es que yo te digo, o sea, yo directamente los presento, ¿no? O sea, lo presentas directamente en las agencias del Ministerio Público y los llevas por cuerdas separadas a lo mejor, ¿no? y cómo se acredita, Ok, aquí cómo se tenemos. prueba. Ok, tienes que, obviamente, pues va a haber estudios psicológicos, ¿no? Que se le van a realizar, ya sabemos, pues la víctima, ¿no? Tanto también a los menores, ¿no? A la parte, a quien en esta cuestión sería a quien esté ejerciendo esa violencia, ¿no? Para que lleguemos a la conclusión, o sea, sobre todo la prueba reina, yo le llamaría que va a ser la pericial, porque volvemos al punto, va a ser a final del día un delito que va a estar, de hecho, en el catálogo
de violencia familiar. Va a estar dentro de ese catálogo. Ujú. Entonces, pues tienes, ya sabes, las pruebas que tengas que presentar. Digo, muchas veces sabemos que este tipo de delitos son como ocultos, ¿no? Lo hacemos con el fin de que no tengamos pruebas, pero pues los psicológicos, o sea, al final del día, pues ahí va a resultar el punto, ¿no? Que bueno, fíjate que lamentablemente ha habido mucha batalla con las asociaciones y todas estas personas que apoyan la violencia vicaria, en el sentido de que como las autoridades, pues no es que no sepan, porque digo, no es, o sea, lo estudiamos y lo vamos a aprender, ¿no? Pero como que todavía se presta mucho a que te alargan los juicios, ¿no? O sea, hay gente que dice, a mí me quitaron a mi hijo hace 10 años. Desde hace 10 años sufro violencia vicaria y mi juicio no avanza. Y el juez le da la razón al señor. ¿Por qué? Pues porque él da dinero y yo no tengo. O sea, en los estados todavía te encuentras con estas situaciones, lamentablemente, ¿no? Donde juicios por más de 10 años para determinar una guardia y custodia. Y ¿Mm? ya cuando te dan la razón, ya tiene 20 años, ¿no? El joven o la Sí, señorita. no, o ya fue porque él ya decidió. Ay, ¿sabes qué, papá? Ya. Si no, si a final porque te voy a decir algo. A final del día, aunque sí les generan un daño, porque sí se les genera un daño, pero se dan cuenta. Entonces ya cuando deciden, ay, no, o sea, yo ya me voy, me regreso con mi mamá, gracias por participar, papá, ahí nos vemos. O sea, pues ya, ¿cuánto tiempo pasó? Ahora, pues va a ser un delito, o es un delito donde están considerando una pena de 6 meses a 4 años. Eso Entonces, te iba cuando a ya esté preguntar, eso también te iba a preguntar que cuál es la sanción, al menos inicial, de 4 meses a de 6 meses a 4 años. 6 meses a 4 años. Y apoyo psicológico y ya sabes, Y ¿no? O obviamente sea, se convierte en querella y puede desistirse la parte denunciante en cualquier momento, sí, así es. como a veces ocurre, ¿no? Ya me arreglé con el señor o ya me arreglé con la señora y ya aquí quedamos con eso, ¿no? Como Sí, llega a ocurrir muchas veces. sí, es que sabes, como a final del día volvemos al punto, como es violencia, aquí tiene que haber mucho apoyo de muchas partes. O sea, yo siempre lo he dicho, cuando te encuentras con una cuestión de violencia, no es fácil salir cuando estás siendo violentada. Sí necesitas mucha ayuda, mucho apoyo y muchas ganas de querer salir adelante, ¿sabes? Porque si no, si nos encontramos con estas situaciones de, ay, ¿qué cree? Es que ya me dijo que se iba a cambiar, ¿no? Y dices, o sea, no va a cambiar, ¿no? Ahí te vuelven a buscar unos meses después, ya más grave la situación, ¿no? Y porque sí, Pero pues bueno, o esa es la sea, experiencia si no, profesional nos enseña efectivamente, ¿no? Que lo único que ocurre es que se van agravando. Pasaste de la violencia verbal, ¿no? De la intimidación a la violencia física y luego esto de la violencia vicaria, porque ya te va sobre los hijos, como dirían a veces, y lo hemos escuchado coloquialmente, les voy a dar donde más le duele, ¿no? Y donde nos duele a así es, nosotros los padres, ¿no? Pues en nuestros hijos. los Y lo hijos. voy, no, y le voy a, y no lo voy a dejar que lo vea, y me lo voy a llevar de vacaciones un Ujú. mes, Sí, ¿no? Y lo voy a definitivamente. mandar con mi mamá a un curso de verano a Timbuktu para que esté fuera de aquí, claro que sí. Sí. Oye, Marta, Eh, y cuando me llama mucho la atención, ahorita en unos segundos más vamos a ir un corte y te quiero preguntar porque creo que es de mucha relevancia. Dices, cuando alguien, sobre todo en el tema de las damas, requiere mucho apoyo la mujer que tiene o vive este tema de violencia vicaria, pero el apoyo, sabemos, pues los psicólogos cuestan, los psiquiatras cuestan, la ayuda profesional cuesta. En tu experiencia, ¿cuáles son las instituciones a las que a la par un hombre o una mujer pueden acompañarse cuando están viviendo ese tema de violencia, no solamente vicaria, sino violencia, para asistirse con este acompañamiento que te sea obviamente público y no te represente una erogación, porque ya el solo tiempo que inviertes es un tiempo. Y luego la otra, si traes un abogado particular, pues te representa mucho tiempo. Quiero hacer una pausa, Marta, si me lo permites, para enviar un flash jurídico siendo las 19:30 horas.
con nuestra compañera Citlali Sánchez Estrada y Esther Senil, que están por aquí, por favor. Claro que sí. Vamos a un corte. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí en la Ciudad de México, siendo el día jueves 30 de marzo de 2023, en su programa. Donde impera la justicia. No olvide que aquí encontrará el único noticiero jurídico donde encontrará noticias jurídicas fáciles de digerir. Hoy les compartiremos las noticias correspondientes al periodo comprendido entre el 16 de marzo al 30 del mismo mes de 2023. Pues la Secretaría de Salud informó que el semáforo epidemiológico continúa reportando bajas tanto en las cifras de contagios diarios y semanales, por lo cual aún les pedimos no confiarse, seguir manteniendo las medidas sanitarias y de sana distancia. Aún no es momento de bajar la guardia y continuamos cuidándonos. Comenzamos este noticiero con el posicionamiento de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, Asociación Civil, con motivo del lamentable fallecimiento de 39 personas inmigrantes en una estación del Instituto de Inmigración en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Barra Latinoamericana de Juristas manifiesta su profunda tristeza por la muerte de 39 inmigrantes de distintas nacionalidades. Se trata de un hecho vergonzoso en la historia del país, máxime que en estos lamentables sucesos no fueron generados a cargo del crimen organizado o por accidentes o eventos fortuitos, como han sucedido en otros lamentables casos, sino que los hechos ocurridos fue en edificios públicos, donde existieron servidores públicos encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las demás leyes. Como integrantes de la comunidad jurídica latinoamericana, rechazamos el homicidio por omisión incurrido en contra de nuestros hermanos colombianos, ecuatorianos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y venezolanos. No descartamos inclusive la posibilidad de actos que más que superen la negligencia, supongan la negligencia criminal, sean verdaderos actos dolosos de genocidio. México es un país cuya política migratoria se ha distinguido, no por su exclusión, su discriminación, mucho menos por el exterminio. Siempre se han distinguido las autoridades y las leyes mexicanas por esa actitud amable, hospitalaria y generosa a todo extranjero que ingrese a nuestro país, independientemente de su condición jurídica. Y así demostró la política migratoria de puertas abiertas durante la Guerra Civil Española, la recepción de los perseguidos políticos de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, durante las dictaduras militares, las miles de familias centroamericanas que arribaron a México a causa de las guerras civiles en Centroamérica. En nuestro artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 22º numerales segundo y tercero de la Convención Americana, mandata al Estado mexicano a observar y cumplir con los derechos humanos. Señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos, que toda persona tiene derecho a salir libremente del país, inclusive del propio, que el ejercicio de dicha sociedad no puede ser restringido, sino en virtud de una ley.
en la medida indispensable en una sociedad democrática para proteger los derechos y libertades de las personas. La barra se pone al servicio de todo inmigrante que se encuentre en el suelo mexicano y hará defender los derechos humanos de los que se encuentren dotados, por el simple hecho de ser personas, de ser orgullosamente ciudadano o ciudadana de la gran familia latinoamericana. Donde impera la justicia, el derecho prevalece. Ahora bien, en otros temas fue publicado un proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Dicha iniciativa tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía a partir de reestructurar la organización, administración y ejecución de recursos de las instituciones electorales a nivel federal y local. Entre las modificaciones se prevé 1. Fortalecer las facultades de los partidos políticos para establecer en sus documentos básicos acciones afirmativas y mecanismos de paridad de género que garanticen la igualdad y no discriminación en la designación de candidaturas. 2. Establecer un criterio y número específico de candidaturas provenientes de grupos vulnerables. 3. Garantizar la participación de personas con discapacidad, afroamericanas, jóvenes, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero. 4. Determinar la obligación de partidos políticos y coaliciones para postular en paridad de 50% a hombres y mujeres para integrar cargos en órganos colegiados y también en las candidaturas uninominales. Asimismo, 5. Indicar que el voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero se realizará únicamente por Internet. 6. Implementar mecanismos que permitan detectar irregularidades en la presentación de solicitudes por vía electrónica. 7. Garantizar el derecho a votar de las personas que se encuentren en prisión preventiva y tomar las medidas correspondientes para garantizar que se ejerza. 8. Facilitar el ejercicio de voto de las personas con discapacidad permanente o en estado de postración en el territorio nacional, previendo incluso que el personal del INE se desplaza a los domicilios de dichas personas para poner al alcance la urna electoral, entre otros. En otros temas, fue publicado el acuerdo por el que se declara procedente y, por tanto, se admite a trámite legislativo la iniciativa ciudadana No a las corridas de toros en Ciudad de México, con proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley para la celebración de espectáculos públicos y la ley de protección a los animales, ambas de la Ciudad de México. Esta iniciativa ciudadana pretende acabar con la denominada Fiesta Brava, con el argumento de que como legisladores no pueden seguir permitiendo que actos de violencia definan cómo es nuestra sociedad. Con las firmas de la ciudadanía se da apoyo para modificar la ley y lograr la prohibición de las corridas taurinas, así como la utilización de animales en espectáculos públicos o privados, incluyendo los espectáculos a domicilio, fijos o itinerantes, de los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros, ya que son considerados actos de maltrato y crueldad animal. Pues es un tema interesante. Mucho. Eso es todo. Estas fueron las noticias jurídicas correspondientes al periodo comprendido entre el 16 y el 30 de marzo de 2023. No olviden acompañarnos en nuestro próximo noticiero, darle like a este video, compartirnos sus comentarios y seguirnos en su página en el programa. Donde impera la justicia. Estuvimos la licenciada Citlali y una servidora en sustitución del maestro Jorge Luis Zubiri, y a quien le mandamos un cordial saludo porque pues por cuestiones médicas no pudo estar presente. Que te mejores, querido amigo. Hasta la próxima. Hasta luego.
pues muy lamentables, como lo que acabamos de escuchar y el posicionamiento de la barra latinoamericana con relación al incidente de los migrantes. Creo que el ser humano ha evolucionado tecnológicamente en los últimos 200 años de manera impresionante, pero donde no evolucionamos es precisamente en nuestra calidad humana como humanos. Y va de la mano con el tema que estamos tocando. ¿Por qué? Porque cuando alguien decide hacer una vida en pareja y generar vida, que es el acto, creo yo, pues más importante de la especie humana, la reproducción, que además son la combinación de los genes de un hombre y una mujer para tener un hijo, en esta violencia vicaria, si aún no evolucionamos en lo esencial que es el núcleo familiar, pues todavía distamos mucho de que se terminen las guerras, la violencia, los egos, la vanidad, la discriminación, en este caso por los migrantes, las agresiones que vemos permanentemente. Y bueno, vamos a continuar. Dentro de tu experiencia, doctora Alcocer, ¿qué es lo que tú profesionalmente sugerirías cuando una dama está viviendo este tema el término correcto, que es la violencia vicaria? Dices, hay que ir al Ministerio Público, pero hay que hacerse llegar de muchas herramientas de carácter profesional. Me queda muy claro el acompañamiento no solamente de la gente especializada de violencia de género, que afortunadamente ahora ya hay mucho, los propios DIF estatales y en algunos casos los municipios también lo tienen, hay un gran acompañamiento en estos temas de la violencia. Pero ¿qué más le sugieres tú a esa persona, como muchos en este país que no tienen la oportunidad de contratar los servicios de una alta profesional como tú, Marta, y que requieren de manera inmediata una ayuda que a veces es de decisiones de segundos, de minutos, para que no pierdan la oportunidad, o al revés, corrijo, para que no vuelvan a ver en muchos años a sus propios hijos derivados de esta violencia vicaria? Sí, fíjate que lamentablemente, pues bueno, no todas las personas tienen la oportunidad de poder contratar un abogado particular, ¿no? Entonces luego dicen, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde recurrimos? ¿Qué hacemos? ¿No? O a lo mejor hasta la misma persona que tenga este poder de poder contratarnos como abogados, ¿no? Pero de un momento de primera instancia, fíjate que el gobierno de la Ciudad de México, porque es federal, sí cuenta con instancias donde les pueden dar esta ayuda. Por ejemplo, fíjate, tenemos el Instituto Nacional de Mujeres, donde se les puede brindar esta ayuda, estos apoyos, ¿no? Dentro de estos, pues tenemos obviamente los centros de justicia de mujeres, las comisiones estatales de derechos humanos, las líneas telefónicas e instituciones estatales de atención a las víctimas de mujeres, las mismas fiscalías generales de justicia. De hecho, por ejemplo, aquí los que estamos en la Ciudad de México, si tú vas a una fiscalía en cualquier alcaldía, te puedes encontrar con un módulo, ¿no? Especializado para las mujeres. Entonces, sí se cuenta con ese apoyo. Independientemente, bueno, tenemos fundaciones, ¿no? También en las que puedes apoyarte. Una de ellas, por ejemplo, es la Fundación de Origen, que es una línea pro ayuda de la mujer. Tenemos el propio CABI aquí en la Ciudad de México que se encuentra, ¿no? Es donde es el Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar. Entonces, pues sí contamos, bueno, y de manera telefónica, si dices rápido, necesito hablar, que me ayuden, ¿qué hago? Bueno, pues también por ahí tenemos Victimatel, ¿no? Yo los exhorto a que por ahí, pues echen un clavadito, ¿no? En la página del gobierno federal, en el Instituto Nacional de Mujeres, y ahí viene, te desglosa cuáles son, ¿no? Muy bien. Digo, a lo mejor, perdón, de primera instancia, y a mí me pasa, ¿no? Porque luego llegan y digo, apenas, de hecho, hoy recibo un caso de que yo necesito ayuda, no tengo dinero, ¿no? A mí nada me cuesta decirle, ¿no? Digo, si podemos negociar de alguna forma el eh, poder ayudarla, pues ayudamos a la persona. Eh, a veces sí también nos hacemos ahí nuestro asunto, pues ya sabes que tiene que ser el gratuito, ¿no? Que ayudamos.
uno o dos, los que podamos hacer, porque también, pues bueno, digo, es nuestro trabajo, pero si no, pues nada nos cuesta orientarlas, ¿no? O sea, a mí me ha tocado de Eli, que es que no tengo para el divorcio. Mira, no pasa nada, ve a tribunales, ahí te encuentras, pero si les dices, ¿no? Tú vas a tener que hacer todas las gestiones, se trata de esto, del otro, entonces, pues para que los consideres. Una orientación no nos cuesta nada, Eduardo, no nos cuesta nada. Y regresando, fíjate que lo que yo te preguntaba antes de iniciar la sesión, ¿no? ¿Y cuál entonces sería la diferencia entre esta figura que surgió mucho en Europa de la alienación parental y la violencia vicaria? ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro en tu Pues fíjate experiencia? que realmente yo no le veo que haya gran diferencia. Para mí es lo mismo con otro nombre que al final lo llaman violencia familiar, ¿no? Pero la diferencia, o sea, ¿qué pasó con la alineación parental? Lo que pasa es que los estudios que presentaban, te daba a poder tú presentar a lo mejor tus peritajes y todo, entonces todo esto estaba manipulado, ¿no? Entonces, por eso fue que se tomó una determinación, de hecho, el 4 de agosto, de que en el artículo 323 séptimos del Código Civil se derogara, ¿no? Porque había muchas irregularidades ante los tribunales civiles que llegaban ahí con sus pruebas y no, pues iba creo que más manipulado el pobre niño, ¿no? Y aparte más temeroso de lo que ya, o sea, es la parte que te digo, yo manejar la materia familiar, cuando me toca dar las consultorías, sí les digo, ¿no? A veces, dependiendo quién sea mi cliente, ¿no? Yo les voy a decir algo, yo trato en materia familiar de ser muy mediadora. Yo sí puedo mediar, lo trato de hacer. Porque digo, hoy en día todavía te encuentras con abogados que dicen, no, digo, sí tengo que decir, para mi punto de vista, México sí seguimos siendo un país malinchista, mucho, ¿no? Entonces todavía esta parte nos cuesta. Entonces, no, la lucha de poderes, ¿no? He defendido hombres y he defendido mujeres, de los dos, pero si podemos de alguna manera hacer esto, de alguna manera llegar a un convenio, y lo hago por el bien de los niños, y es como yo les digo, dependiendo, te digo quién sea mi cliente, sí les digo, o sea, yo voy a ver por el menor, porque ustedes se preocupan por aventarse las cazuelas y dicen, lo hacemos por los hijos y a los que menos cuidan son a los hijos. Digo, hoy en día, al menos aquí en Ciudad de México, yo anteriormente evitaba de manera lo más que se pudiera llevar a los niños a los tribunales, ¿no? Pero hoy en día ya se ha vuelto, pues casi casi lo pide el juez en la escucha de menor. Que bueno, también se entiende por qué y es válido. Yo lo evitaba, pero por el trauma que a los niños les genera, porque sí quedan con ese trauma, Eduardo. Pareciera que no, pero sí quedan con ese trauma, ¿no? Lo digo por experiencia propia. Entonces, bueno, yo evitaba esa parte y ahora, bueno, al no poderlo evitar tanto, porque ya lo ordena un juez, ya no es si tú quieres, si tú lo metes dentro de tus pruebas, ya casi casi lo ordenan de oficio. Lo que hago es tratar de mediar con los papás. O sea, esa parte que tú bien decías al principio de esto, ¿no? ¿Por qué? O sea, son nuestros hijos. ¿Por qué te cuesta trabajo darle dinero a tu hijo, ¿no? Eh, m- la mamá, porque es de ambos lados. Yo también te voy a decir algo. A pesar de que soy mujer, también siento que hemos abusado esta parte de que nos han dado muchas garantías a las mujeres, hablando de leyes, y hay las que abusan de ellas, ¿no? Entonces hemos abusado de que, pues entonces pues no te lo dejo ver porque no quiero, ¿no? Sin darte cuenta que también al niño le estás generando un daño. Que dices, no, ¿cuál daño? Sí, sí le generas un daño. Ujú. Y aunque estén chiquitos, Eduardo, pareciera que no les generas daño. Entonces, por eso tengo que al principio, cuando empecé a investigar de este tema, me costaba trabajo y qué bueno, porque al final del día yo siento que después, más adelante, va a haber una misma reforma dentro de esto de violencia vicaria, porque sí se dieron cuenta que tienen que hacerlo más extenso, que no nada más debe de proteger a las mujeres, sino también a los hombres, Ya porque eso también iba, ellos, ya eso iba precisamente. En tu experiencia profesional, bueno, sin lugar a duda es un paso, como en toda disposición normativa, todas son perfectibles, ¿no? Y al final las disposiciones normativas
pues van reflejando las necesidades de la sociedad o el entorno social que vamos viviendo y por consecuencia se van generando disposiciones. A veces la inmediatez nos lleva a hacer cosas pues muy atropelladas y muy poco profesionales. Lo digo también con responsabilidad en ese afán de generar la simpatía social o electoral, ¿no? Prueba de Exacto. ello es el mejor ejemplo, pues lo pudiste haber sacado hace a lo mejor un año y te esperaste al 8 de marzo para aludir a la fecha del movimiento de las mujeres, ¿no? Yo te preguntaría hoy, ¿cómo está la disposición normativa, fortalezas y debilidades que tiene la misma? Y en una segunda etapa yo te preguntaría, ¿qué agregarías y qué quitarías? Pero primero fortalezas y debilidades. Sí, hablando de las fortalezas, te digo, esta cuestión de que de alguna manera va a haber la protección, ¿no? Va a haber esta protección, te repito, y es hacia los menores, porque al final del día creo que es de quien menos nos olvidamos, ¿no? Y son a los que más les causas daño, porque aquí justamente en este delito, ¿a quiénes estás ocupando? A los hijos. Tan es así que en asociaciones dicen, nos sentimos muertas en vida, porque no tienen a sus hijos y están en esta lucha y en este desgaste, ¿no? Entonces, pues bueno, pero dentro de las debilidades que bien manejas y que yo siento que debe de haber el cambio y todo, para mi punto de vista, no nada más debería de ser un delito que sea tipificado o que sea señalado en relación de género hacia las mujeres, porque te repito, también hay mujeres que ejercen esta violencia, ¿no? Volvemos al punto que dicen, cuando dicen un asunto de violencia familiar y tú te imaginas siempre a la mujer y hay hombres violentados, Eduardo. Te encuentras con hombres violentados y cada día es más común, pero ojo, no lo denuncian porque todavía les da pena, ¿no? Mira, les voy a compartir algo de hace muchos años, por el 2009 que dirigí una tesis de licenciatura de una compañera, mamá soltera, trabajaba como obrera y con eso pudo terminar su escuela y pudo pagar su trabajo de tesis. Y el tema se llama la inconstitucionalidad de la ley de una vida libre de violencia. Y precisamente cuando vas creando leyes especiales, pues no cumples con el principio constitucional de igualdad. Y entonces fue un tema muy interesante porque le dije, las primeras personas que te van a cuestionar sobre el tema no vamos a ser nosotros los varones, van a ser las damas. Entonces lo único que tú vas a poder acreditar para sustentar que también las mujeres cometen violencia es sustentando en datos estadísticos de los últimos 5 años de cuántas mujeres cometen violencia dentro del seno familiar, para acreditar que efectivamente, igual como hay hombres violentadores, también hay mujeres violentadoras en el seno familiar. Y con eso concluyo para que tú le sigas con este tema. Cuando llegamos a la sustentación del examen, pues 2 compañeras doctoras en Derecho indignadas con el tema. Ella con mucha inteligencia ya había redactado su argumento para decir lo siguiente, palabras más, palabras menos. Dijo, yo acabo de acreditar con datos estadísticos que del 100% de las denuncias penales cometidas por violencia familiar, el 16% son cometidas por mujeres. Yo hubiera bastado el 0,01% para acreditar que también nosotros las mujeres cometemos violencia. Yo no tengo nada contra los hombres, yo decidí ser mamá soltera. Mi pareja me dijo que nos casáramos, yo no quise. Soy obrera, soy una mujer que me gusta orgullosamente mujer. No tengo ningún problema, pero nosotros las mujeres también debemos de reconocer que somos generadoras de violencia. Y en ese mismo tenor, creo, 2009, creo que, y lo comparto el razonamiento que tú dices como una profesional que eres, las leyes tienen que ser igualitarias, porque en la medida que desequilibres, siempre va a haber quien abuse de la misma. Y en ese sentido, ¿qué mejorarías, Marta, en esta ruta? Te digo, yo lo que sí mejoraría que se hiciera el cambio, te digo que no fuera de género, ¿sabes?
que no fuera de género. Digo, en mi experiencia me han tocado hombres que son violentados. Curiosamente, me ha tocado defender a hombres, ¿no? Y violentados no hablo nada más, no necesariamente es, me pegó mi esposa, no, psicológicamente. No les permiten ver a los niños, aun y cuando ellos pasan una pensión, ¿no? Si no, hay que preguntarle a Johnny Depp, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, te digo, yo sería de los cambios más mm, significativos, yo lo que haría es que no fuera de género, que fuera general, que fuera unánime, ¿sí? Como bien lo señalas, tanto que se aplicara como a hombres como a mujeres. Ujú. Me queda claro, o sea, te digo, mucha de la lucha, pues las mujeres, ¿no? Ya sabes, ahí andan haciendo la lucha y peleando y manifestándose, pero también hay mujeres que violentan de esta manera. Y te digo, y vuelvo al tema, sobre todo la protección de nuestros chiquitos, porque ¿qué les estás generando? Un problema que no nada más se queda en esta edad, o sea, por eso no acabamos con los problemas, ¿sabes? Porque la mayoría de las veces, por ejemplo, en cuestión de cuestiones de delincuentes, la mayoría de las veces, cuando ya empiezas a hacer ahí su historial, te das cuenta que fueron niños maltratados, la mayoría viene de familias disfuncionales, donde vivieron violencia en sus casas, de una o de otro tipo de las violencias que ya les mencioné, pero hubo violencia. Y el violentador lo mismo fue el papá que la mamá, ¿eh? Exactamente. Entonces, ¿cuándo vamos a erradicar todo eso? Digo, a lo mejor como abogados decimos, ay, no, Marta, espérate, ¿no? Ya no vas a tener trabajo. Pero no, o sea, la verdad es que no debemos de, sé que va a costar, o sea, nunca se va a lograr esta parte, siempre va a haber delitos, delincuentes, mil cosas, ¿no? Es más, yo soy de la idea, ¿por qué tenemos que ir aumentando los delitos? ¿No? No debería. Sin embargo, y lamentablemente, pues se va aumentando. Ahora métele ahora la violencia vicaria. Y después le vas a meter la violencia de qué. O sea, es esta parte donde dices, tenemos que ver mucho los seres humanos, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Y a eso quiero llegar. ¿Y cuál es tu opinión que el derecho privado como el derecho civil cada vez deja de ser más privado y se vuelve más público del derecho Sí, público? sí, fíjate que lamentablemente, o sea, ya lo estamos generalizando todo, ¿no? O sea, te digo, cada vez se va haciendo más amplio, cada vez va habiendo más delitos, más tipo de cuestiones, también en materia familiar, ¿no? O sea, en vez de ir, como bien dices, era un derecho privado, era una cuestión que no tenía, a mi punto de vista, que trascender tanto. Pero creo que esta cuestión, te digo, yo siento que ya viene de la sociedad, ya es cuestión de sociedad, ¿sabes? De la sociedad misma. No sé, o sea, de hecho hoy, por ejemplo, lo platicaba con una mamita en el colegio de mi hijo, que le decía, tenemos antes, pues bueno, tenías a la mamá, tenías al papá, y el papá era el que trabajaba y la mamá se quedaba, y pues de alguna manera estaban al pendiente de los niños y no había tanto niño así revoltoso y todo el rollo, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, con un sueldo ya no alcanza, Eduardo. Y eso sí estás hablando de una familia integrada, ¿no? Ya no te alcanza. Tienen que salirse a trabajar los dos. Entonces, todo vienes y lo recompensas, ¿no? Con salidas, con regalos, o en su caso contrario, ahí vienes y llegas a regañar en vez de estar al pendiente del hijo, ¿no? Y sentarte media hora y decir cómo te fue, porque son hijos que están cuidados, si bien nos va por los abuelos, si es que aún cuentas con los abuelos, Y te voy a ¿no? complementar algo más. Alguna ocasión platicando con el secretario del Trabajo de Chihuahua, que les tocó trabajar a ellos cuando era la Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo. Él daba una explicación que tiene que ver con esto que tú estás compartiendo y que, bueno, pues tiene como consecuencia este tema de la desintegración familiar, cómo se generan generaciones de delincuentes. Decía esta persona, que por respeto no voy a decir su nombre porque era secretario en ese tiempo con un gobernador, Ujú. decía que esa generación de jóvenes de Ciudad Juárez que se convirtieron entre los 14 y los 24 años, toda esa generación, ellos le llamaban en Juárez
que se habían vuelto pandilleros y se habían integrado a toda esta delincuencia para generar en la época del presidente Felipe Calderón la Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo, le decían ellos la generación de los perritos, y tiene ese término tan despectivo, pero tiene una razón. Cuando a finales de los, mediados de los 80, finales de los 80, mucha gente migró a Ciudad Juárez porque se establecieron las maquiladoras, pues llegaron hombres y mujeres solteros. Muchos se conocieron allá, decidieron hacer una vida en común, algunos se casaron o tuvieron hijos. Algunas relaciones de esas parejas pues se separaron, y en el mejor de los casos, cuando eran niños, las mismas compañeras pagaban a alguien que les cuidara a los niños, o las guarderías pues dejaban de recibírselos a los 4 años. Pero estos niños se convirtieron en jóvenes, y estos jóvenes, ya estando en la secundaria o en la preparatoria, literal, ahí te dejé comida, agua, cuando llegas de la escuela te sirves y te atiendes. Y efectivamente llegaba la noche, y bueno, pues con la omisión y la complicidad a veces de no quererte hacer responsable tú como padre o madre, pues te hacías como que no veías que tu hijo traía unos tenis nuevos, ¿verdad? Exacto. No te querías dar cuenta que tu hijo traía una sudadera, un reloj, un celular, y entonces así fue como fueron enganchando las pandillas a esa generación de jóvenes que se quedaban, literal, como perritos encerrados, por eso ellos los llamaban así, a esa generación. Ahí te dejo comida y agua para que te atiendas, y se generó esta violencia de la cual tú haces mención, independientemente de la violencia vicaria que seguramente muchos de ellos vivían. Y claro, sí, pues, que es un compromiso de todos. Por supuesto, y que prevalece aún en nuestros días, ¿no? O sea, prevalece porque no podemos estar cerrados de ojos. Y bueno, retomando aquí el tema de la violencia vicaria, te digo, el seguir ocupando, en este caso, se centra en ocupar a nuestros hijos de rehenes para provocarle un daño. En este caso, te digo, ahorita está todavía nada más señalado hacia la mujer, ¿no? Es, ocupo a los hijos para hacerle daño a la mujer. Y ojo, te repito, no nada más de los papás, sino de cualquier persona del entorno, ¿no? Que los conoció, pero siguen siendo niños que les vas a causar un daño. Y entonces, ¿qué clase de niños van a ser? Porque, ok, ya te lo llevaste, te lo desapareciste, y entre que ya llevas un juicio de no sé cuántos años, o sea, tú sabes qué le estás provocando a ese chiquito o chiquita por no estar cerca del papá o de la mamá. O sea, pareciera que no, o sea, dicen, no, ¿cuál daño? Lo lleno de juguetes, de paseos, y no es cierto, no es cierto, son personitas que van a tener un daño. Y nos inventamos una frase, le doy tiempo de calidad. Ah, sí, ¿no? O sea, porque tú no puedes estar con él, me los llevo porque tú no puedes verlo, y yo sí. Y esa es la parte medular de esto, porque el día que no entendamos, hasta que no entendamos lo que verdaderamente un niño necesita, que es estar. Yo no digo que forzosamente tengan que vivir juntos papá y mamá, porque hay veces que no se puede, pero tus problemas y mis problemas son aparte y independiente de los hijos. Pero sí pueden convivir con papá y con mamá, y muchas de las veces, claro que es mejor que estén separados, y convivo con mi papá, tiempo de calidad, y convivo con mi mamá, tiempo de calidad, por supuesto, Eduardo. ¿Sí? Sí, sí se puede, pero si no dejamos esta lucha de egos, de poderes, de a ver quién puede más, a ver, o sea, ese dinero que vas y soltaste al juzgado o a quien haya soltado, yo siempre les digo, gástenselo con sus hijos en unas buenas vacaciones, denle tiempo de calidad, que es lo que el niño realmente necesita, ¿no? Mientras esa parte siga estando presente, todo esto va a seguir existiendo, Eduardo. Sí, claro, por más legislación que crees, específica, particular, e inventes tipos penales disque preventivos, es un tema de educación y cultura que cada vez la vemos más descompuesta, y basta como botón lo que ocurrió en esta secundaria de Teotihuacán, la violencia de 2 adolescentes que terminó con la muerte de una, porque una de ellas le propinó una golpiza con una piedra. Y decía mi madre, que vive, que los niños somos el periodiquito de lo que pasa en nuestra casa.
Por supuesto, cuál o es sea, el nivel de violencia que a veces vivimos. Y como Ujú. tú bien dices, si te vas al estudio, pues seguramente ahí hay violencia vicaria de algún lado y no precisamente va a ser del papá, ¿no? O a lo mejor sí, Definitivamente sí, perdón, definitivamente ha de ser una niña que vio violencia, claro, porque violencia genera violencia y si tú ves violencia vas a aprender a ser violento. O sí. sea, eso no es, ay, nací siendo violento. O sea, no vienen los genes, ¿eh? Definitivo. Y bueno, otra de las cuestiones que me gusta de esto del decreto que está, que para mí sí se me hace bien, bien padre, es que van a estipular sanciones para los servidores públicos que tengan negligencia, ¿sabes? Que retarden o entorpezcan los procedimientos o que no atiendan las debidas diligencias para poder demostrar que existe la violencia vicaria. Ahí sí estoy completamente de acuerdo porque hay litigios que los van retrasando pues, porque tuvieron la posibilidad de ir haciéndolo, ¿no? Por Exacto. simpatía o por economía. Sí, 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 sí. Pero te digo, o sea, el punto medular de todo esto, de los delitos, yo sigo pensándolo y digo, en alguna oportunidad tuve de hablar aquí mismo en este espacio sobre feminicidio y decía, o sea, de verdad tenemos que poner mucha atención en nuestro núcleo familiar. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos o qué estamos dejando de lado? ¿Dónde no estamos poniendo atención para que todo esto se siga generando? ¿Vamos a seguir poniendo delitos? ¿Vamos a seguir imponiendo penas? Nunca vamos a acabar con esto. Te repito, pues para nosotros que bueno, vamos a seguir teniendo trabajo, Eduardo. Pero no es el punto, porque como sociedad, ¿cómo estamos como sociedad? Claro. ¿Qué Yo estamos quisiera, dejando? sí, yo quisiera, doctora, si tú me lo autorizas y también el auditorio, abrir un breve espacio si hubiera alguna pregunta del auditorio a este tema tan polémico, tan importante, porque más allá del tema normativo, es un tema de educación de nosotros, Cultura. de nosotros mismos desde la casa, cultura, educación, y la educación es los principios y valores que nos inculcan en nuestra familia, porque ahora también los padres han querido trasladar la responsabilidad de la educación a las escuelas, ¿no? Las escuelas se influye, se da conocimiento y cultura, pero en la casa es donde se nos da la educación, donde están los principios y valores, ¿sí? Y ahora estas generaciones nuevas, que la tecnología les da una nueva forma de comunicarse, un nuevo modelo de vida, creen que la vida es como el celular, al toque de un clic, y también se Ujú. creen que es la generación que todo lo merecen, o mal llamada también generación de cristal, porque todo les resulta con una gran fragilidad. No sé si hubiera en el auditorio alguna pregunta, algún comentario de nuestros asistentes. Bueno, en lo que si surgiera alguna pregunta sobre ello, yo quisiera a manera de ir cerrando, doctora Marta, Sí. eh, eh, preguntarte, en tu experiencia como litigante dentro del ámbito, como un especialista en materia familiar, este tema de la violencia vicaria, esta reforma, ¿en qué va a contribuir para concluir, no concluir, a minorar o a temperar la violencia sobre los hijos? ¿Va a funcionar? Eh, Digo, pues claro que todos esperamos que funcione, ¿no? Digo, sí nos va a costar, te repito, Eduardo, va a costarnos en cuanto empiezas a señalarlo en los tribunales, en los distintos tribunales de solicito se le dé vista al Ministerio Público por la violencia vicaria ejercida, van a decir los jueces, ¿no? Digo, sabemos que tenemos que irnos actualizando, ¿no? Con todo esto. Te aseguro que van a decir que eso, Kelly, eso ni existe, ¿no? Entonces ahí es donde nos va a Van a empezar a decir, costar, eso debe ser de padrecitos, ¿no? El vicario ahí de la diócesis. o esta abogada
de dónde viene o de qué país, díganle que está mal, ¿no? Que aquí no es. O sea, nos va a costar, como todo al principio nos cuesta, pero yo sí espero que de alguna manera al menos sirva en gran parte y lo más importante, que son los casos que más se ven, al menos, por ejemplo, en la sustracción de los menores, ¿no? De llevártelos a la mala, de tenerlos escondidos, de atrasar estos juicios porque no presentaste al menor, inventándote 20,000 cosas, porque ya los cambiaste y los sacaste de su zona, no llamémosle de confort, pero de lo que él está acostumbrado y de repente, como ya te lo llevaste a la mala, lo cambiaste de escuela, si bien te va, porque hay muchos que ni los meten a la escuela, ¿no? Y Porque para que no sabemos que los a puedan través de la SEP, registrar, para que no los puedan localizar a través de las matrículas en la Secretaría de Educación, porque ahí van a aparecer. ¿Claro? exactamente. En tu Y te opinión, digo, pero sobre todo, que esperemos que perdón, sí es que se cortó un poquito ahí. sí, me estabas hablando de tu experiencia, que esperas que la ley sí funcione. Sí, yo te digo, pero que sobre todo esperamos de nuestros juzgadores que pongan esta atención, porque te repito, eh, yo siento, Eduardo, que no solo se da en cuestión del hombre a la mujer, ¿no? O sea, también te digo, hay papitos que no les permiten, que cumplen con todos los lineamientos y sin embargo no les permiten convivir con los menores o vienen a inventarse juicios, ¿no? Por ahí nos tocó, tengo un asunto ahorita que me retumba porque justo es de esto y dices, ¿y cómo digo que es violencia vicaria, ¿no? A lo mejor lo puedo manejar como violencia familiar, pero bueno, si lo manejáramos en el sentido de violencia vicaria, también aplicaría, ¿por qué no? Porque se vienen a inventar juicios, ¿no? De que, te digo, es un asunto donde la mamá va y demanda alimentos sin tener a la menor, pero Wow. dices, eso no es lo delicado. Lo delicado es que el juez sí llega Le a da darse cuenta y le entrada. dice, te doy tan... No, no, eso es lo peor, ¿no? Porque le dice, a ver, te doy tantos días para que bajo protesta de decir verdad me digas quién tiene al menor, porque tú me veniste a pedir guardia y custodia y alimentos, pero me estás solicitando que le diga al señor que te la entregue. Entonces viene la contestación y ella agarra y el señor dice, es que yo la tengo de tal fecha. Y ella en la reconvención agarra y dice, sí, sí la tienes. Pero ¿qué crees, Eduardo? Ya estaba fijada la provisional para la señora, Wow. sin tener a la niña. O sea, Sin te tener a la digo, menor. te inventas juicios y bueno, ahorita estamos arremetiendo contra esto, justamente este asunto de, a ver, o sea, lean, por favor, todos debemos de leer, también nuestras autoridades. Ella está reconociendo que no la tiene, ¿sabes? Y lo peor aún, porque ahí viene la violencia. Me están solicitando que entregue a la menor cuando no ha estado 3 años con la mamá. Una chiquita que le vas a romper todo y la vas a mandar con alguien que a lo mejor ya ni se acuerda, Y porque que en su momento seguramente la cuando abandonó. comparezca la menor, va a decir que vive pues bien con su papá y que va a querer seguir viviendo con su papá. O sea, ¿sabes cómo le va a romper a la niña? No, pero yo ya tengo orden de entregar a la menor. O sea, yo ya tengo que entregar a la menor. Sin el juez haber examinado, ¿no? Sí, nada. a la, a la niña escuchado, es donde digo, a ver, si escuchas o no escuchas, o la vas a escuchar o no la vas a escuchar. Digo, lamentablemente él contó al principio con una mala defensa, sin hablar de nadie, pero, y digo mala defensa porque nunca lo presentaron a las audiencias, a eso me refiero. Él nunca había ido al tribunal, no sabía nada. Entonces yo así de, se te fue todo, ¿no? Entonces te digo, sí, ya viene una orden de, pero entregas a la niña ya, oye, no ha estado, no conocen a la mamá, o sea, la dejaron muy chiquita a la pequeñita con los abuelos paternos. Y ahorita vienes a romperle todo el panorama y la tienes que entregar con alguien que a lo mejor para ella va a ser desconocida. ¿Qué le vas a generar a esa pequeña? Una gran crisis emocional, ansiedad, estrés, depresión. Todo, Eduardo, mientras resuelves, ¿no? ¿Qué va a pasar? Mientras sigues en el juicio, de la guardia, y custodia, porque al final del día aquí el punto era, no es la niña,
es que quiero dinero y yo sé que lo voy a obtener a través de la niña. Por eso te digo que también hay mujeres que violentan, no solo hombres, ¿no? Y ocupamos de rehenes a nuestros niños, que son a los que estamos ocupando para cometer todo este tipo de delitos. Entonces, pues sí está muy grave el tema. Por eso es que les decía cuando platiqué con la maestra, con la doctora Esther, y le dije, voy a hablar de este tema porque está en auge. ¿Y qué crees? Lamentablemente va a la alza, ¿no? Tan está en auge que va a la alza. A ver, te voy a hacer una pregunta muy personal. Sé que va a ser una pregunta muy polémica para ti. Y para ir cerrando ya, y ahorita en 8:20 le vamos a dar la palabra al compañero Arturo Bueno para algunos anuncios. En tu experiencia profesional, personal, ¿qué genera esta violencia vicaria? ¿Ego, vanidad, enojo, resentimiento o deseos de venganza de los papás? ¿O ninguna de ellas? No, fíjate que yo sí creo que viene siendo primero la venganza. Aplica varias. La venganza es que me las vas a pagar. Me tengo que desquitar de ti, ¿sabes? Después se convierte en una lucha de poder, ¿no? De egocentrismo, por supuesto, también. Y lo vas convirtiendo, y al final del día te voy a decir algo, que cuando aún y nosotros como abogados, yo siento que deberíamos de ser neutros, o sea, sacúdete, es un asunto más. Sí, sí, toma profesionalismo, pero ya, o sea, pero como abogado yo siento, Eduardo, no sé tú, me darás o no la razón, pero no debes de tomar partido sobre el asunto, ¿no? Ah, no, pues ahora esa abogada me las va a pagar y así le vamos a hacer y la vamos a hacer sufrir más. ¿Y por qué? Porque como profesionista, si en las partes, mira, me queda claro, a lo mejor ellos no son abogados, a lo mejor ellos no saben de leyes, pero como abogados, yo los conminaría a decir, y en mi experiencia propia, no tomes partido y lo conviertas de tengo que ganar el asunto porque estás dañando a personas. A lo mejor no te importa, ¿no? A lo mejor es tu ego de decir, pues yo tengo que ganarlo porque soy el mejor abogado y nunca he perdido. Aquí no se trata de perder o ganar, se trata de no lastimar a más personas, en este caso los niños que no tienen la culpa de nada. Sí, claro. Claro, al final lo que está de por medio se llaman seres humanos. Quizás en otros ámbitos, en el derecho mercantil, en el civil, incluso en el En laboral, sucesiones, no, no sí, sé, son ¿no? cuestiones materiales, ¿no? Son cuestiones materiales que al final lo de la tierra se queda en la tierra y cuando Dios nos manda a pagar tributo a la misma, aquí se queda, Nada te llevas. pero cuando tocas la vida de menores que les va a marcar para siempre. Y ahora todos los estudios de los genetistas y los psicólogos dicen que una lesión nuestra puede ser pasada genéticamente hasta 3 generaciones, es decir, las lesiones de nuestros abuelos pasaron a nuestros padres y luego a nosotros, y nosotros podemos hacer lo mismo, pues claro que te marca y te cambia la vida para siempre. Sí, yo le llamo que se repiten patrones. ¿Sí? O sea, si el niño está en un núcleo así, ¿qué va a hacer? Va a repetir el patrón. Y después romper esos patrones cuesta mucho trabajo, Eduardo. Sí, Es y es mucho terminar con trabajo. herencias de conducta que se van volviendo hasta tradiciones en algunas familias. Ah, es que aquí es una tradición que nosotros nos divorciemos, o es una tradición que nosotros hagamos X, Y o Z conducta, ¿no? Y las Sí, normales. exactamente. No normalicemos la violencia. La violencia es violencia, de De cualquier tipo cualquier de tipo. violencia. Y No, no, quien la, sí, claro. Y no quien la lo, haga, no, hombre, mujer. definitivo, y no lo normalicemos, ¿no? O sea, si es violencia, pues es violencia y acabemos con la violencia. Esa es una parte que debemos de ir. Nos cuesta, nos va a costar mucho trabajo, pero te digo y te repito, yo creo que también como profesionistas hay mucho de nuestra parte. Digo, por eso es la parte que yo sí trato de negociar, sí trato de que lleguemos a un acuerdo. A veces yo muchas veces solicito hablar con mi contraparte y no es por otra cosa, sino ya no hablas como abogado, ¿sabes? Tratas de hablar dentro de tu experiencia y dentro de todo
para llegar al mejor acuerdo por el bien de los hijos, Muy bien. para que no dañen a esos niños. Muy bien, pues son las 20:20 y le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero Arturo Bueno Pang, vocero de eventos. Muchas gracias, doctor Eduardo y doctora Marta. ¿Sí me escuchó? Ok, muy buenas noches al auditorio. Soy su servidor, el licenciado Arturo Bueno Pang. El día de hoy les daré los eventos jurídicos de los siguientes días. Los invitamos todos los jueves en punto de las 16 horas para que sigan la transmisión en vivo por Facebook del programa Con la Ley en la Mano oficial, conducido por el doctor José Alejandro Barrón Rosales, director de Innovando Medios TV, director ejecutivo del Comité de Comunicación Social de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, Asociación Civil. Los esperamos el próximo jueves 13 de abril de 2023 en punto de las 19 horas en su programa quincenal Donde Impera la Justicia, donde contaremos con la presencia de un invitado muy especial que abordará un tema excepcional del derecho. La Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, Asociación Civil, invita a participar a todo el que lo desee a tomar el próximo diplomado en materia de responsabilidad administrativa que iniciaremos las clases en el mes de mayo de 2023. Estén muy pendientes de las fechas y los costos, también igual de las inscripciones. Los invitamos a todos a afiliarse a la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos AC, donde podrán gozar de los beneficios de diversos convenios, eventos de actualización, capacitación, colegiación y difusión de la cultura jurídica que tiene la Barra Latinoamericana durante todo el año. Los que gusten y así lo deseen deberán enviar un correo a la cuenta de la Barra. El correo es barralajp, todo junto, @gmail.com, para solicitar mayores informes. Hacemos de su conocimiento que la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, Asociación Civil, forma parte de un convenio en colaboración con barras hermanas del Estado de México, también el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y con la Academia Fiscal Mexicana, Colegio de Especialistas Fiscales, Asociación Civil. Amigos, recuerden seguirnos en las redes sociales, en la página de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, el Twitter de la Barra, y también a través de la página web lajp.wixit.com/mi sitio. Agradecemos por todas las facilidades otorgadas por Innovando Medios TV al doctor José Alejandro Barrón Rosales y en especial a Alejandra Barrón Hernández para la realización del programa Donde Impera la Justicia, en todo este tiempo por su invaluable colaboración en la transmisión en vivo a través de Facebook y por el apoyo que brinda a la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, Asociación Civil. Un reconocimiento especial a la licenciada Citlali Sánchez Estrada por su desempeño en la transmisión en vivo a través de la página de YouTube de la Barra. Regreso el micrófono al doctor Eduardo Blanco y a la doctora Marta Alcocer Alfaro. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Arturo. Pues, doctora, pues vamos, como en toda actividad, tiene un principio y un fin. Un fin. Y para mí ha sido un privilegio poder compartir contigo, Marta Alcocer Alfaro, este tema tan importante que más allá del tema legal, como tú bien lo acabas de señalar, es un tema de corresponsabilidad social de todos. Así es. Padres, madres, abuelos, profesores, vamos, es un tema social porque no podemos seguir normalizando la violencia que ya se ha vuelto, perdón lo que voy a decir, hasta un hábito, una cotidianidad social y no podemos permitirlo. Y a nombre de la Barra Latinoamericana solamente me resta primeramente agradecerte a nombre de todos nuestros afiliados y nuestros socios y toda la gente que nos ve, tu generosidad, tu amabilidad, tu sensibilidad, tu profesionalismo, pero lo más importante, tu deseo de compartir tu conocimiento con tus colegas que somos todos y en lo personal,
Si antes vi tu ficha curricular de tu trabajo, hoy no solamente conocí a la profesional, conocí a la dama, a la mujer, a esa persona sensible que busca como mucho ser un mejor ser humano cada día. Y solamente agradecerte de verdad todo tu tiempo y tu trabajo. Y al auditorio, nada más recordarles a nuestros amigos que su programa es quincenal donde impera la justicia, se transmite, como bien nos refirió nuestro compañero Arturo Bueno, en Facebook y en YouTube, en la página de la Barra Latinoamericana. Y no se olviden seguirnos. Y bueno, pues con esto estaremos concluyendo esta sesión y recuerden que donde impera la justicia, el derecho prevalece. Muy buenas noches a todos y que Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación y pues estoy a sus órdenes, ¿eh? Gracias, Marta. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches.